David Callejo. Bueno, ya estamos de vuelta en este Hoy por Hoy en el sur de Madrid, 1:30 de la tarde. Tenía yo tantas ganas de que llegara este momento que me he adelantado incluso con la sintonía. Chema Contreras. Muy buenas, muy buenas. Aquí estamos de jueves primaveral, fantástico, maravilloso, una semanita corta por lo menos por estas latitudes. Sí, eso es verdad. Pero fíjate si es mágico que vamos a hacer viajar el programa, lo sabemos, hacia Alemania, una localidad alemana, donde nos va a escuchar nuestra amiga Berta, seguidora del programa desde aquellas latitudes. Y al resto de oyentes les saludamos también, por supuesto, pero iba Pero hoy con dedicado para ella. un poquito Sí, de preferencia por Berta, claro que sí. porque estará por allí. Pues en este rincón literario vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es autor de Siren Song, la canción de la sirena, que es Miguel Olmedo. Hola Miguel, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por dónde te tenemos localizado para ver el tiempo que hace por allí? Si no estás... Estoy en Barcelona y hace buen tiempo, la verdad es que... Hace buen tiempo. No hay muchas nubes, ¿no? Te usamos de corresponsal, Miguel. Sí, para saber el tiempo, ¿no? Y cómo está todo el tema de cara a este fin de semana por las cuestiones de finalización de estado de alarma y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aprovechamos la llamada, Miguel. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por la novela. He tenido el privilegio de bucear, y fíjate, digo bucear cuando estábamos hablando de sirenas, ha venido rodado, me ha salido así, sin quererlo, pero quizá en esta canción de Sirena o Siren Song, quizá las sirenas no son lo que aparece en los trabajos de Disney, ¿no? Que tanto hemos visto, por hacer comparación. No, las sirenas de mi novela se parecen más a las griegas, que eran básicamente criaturas, bueno, no muy buenas. Ya podemos pensar en aquellas que atraían con su canto a los marineros para llevarlos a la muerte. Claro. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes, sin hacer spoilers, sin desvelar mucho de la novela, lo que se van a encontrar aquí, en este trabajo? Se van a encontrar a una protagonista que está en una historia de coming of age, de pasar a vida adulta, en la cual empezará a ver que hay muchos secretos en su reino y en su familia, y estará en una búsqueda continua de encontrar cuál es su sitio, saber qué es lo que quiere hacer con su vida, y sobre todo habrá mucho politiqueo y filosofeo, que es lo que a mí me gusta escribir. Sí. Habrá muchos puntos de vista diferentes sobre cómo se debe llevar este reino, cómo no, y ella irá descubriendo poco a poco, y sobre todo a través de sus hermanos, cuál es su lugar en el reino. Claro. Si, como se suele hacer así en televisión, si voy a decir algo que no corresponde, tú haces pip, un pitido, ¿sabes? Bueno, pues imaginaros un país, por decirlo de alguna forma, un reino, más que un reino que está aproximadamente pues a unos 700 metros de profundidad, ahí en el océano y demás, pero hay una burbuja donde pueden respirar, son seres humanos, son personas, digamos, y entonces viven ahí. La familia, está el padre, que es el rey, y son 7 hijos e hijas. ¿Y cuál es el problema? Que ellos se consideran que viven ahí en un sitio maravilloso, pero a lo mejor, ¿no, Miguel? A lo mejor no es tan maravilloso como ellos creen. Exacto, en realidad no se sabe si están ahí por placer o por obligación, vamos a dejarlo así. Exacto, exactamente. Pero lo he querido plantear porque cuando que se vea que no es un mundo submarino, que están ahí las sirenas por un lado, ellos ahí entre medias del agua, no, es un reino donde hay unas personas y bueno, pues tienen su vida, donde ellos viven y lo desarrollan, pero es que me cuesta mucho no dar pistas. Pero la verdad es que pasan muchísimas cosas. Es un paso, como tú bien dices, de la juventud a la madurez, de ese empezar a descubrir una serie de cuestiones que parece que como son jóvenes, como son pequeños, se les tiene oculto, ¿no? Sí, sobre todo a Lux, que es la protagonista, y a sus hermanos menores,
Entonces tiene todo el tiempo pues oculta esta información, y son los hermanos mayores sobre los que recae más el peso de llevar este secreto que hay en el reino. Estamos hablando también, Miguel, de una obra, de una novela más enfocada a un público joven, a un público juvenil. ¿Podría ser también esa transición que pueda vivir Lux, la transición que podría aprovechar un lector o una lectora con tu novela, precisamente para ya empezar a hacer más complejas las tramas? Bueno, sí, 2 o 3 personas me han dicho que sí, que se han sentido muy identificadas con la protagonista, que les ha ayudado en su vida a tomar decisiones, y yo la verdad es que no esperaba eso, pero cuando me lo dijeron me alegró mucho de pensar, mira, hay gente que a través de mi novela está pues viendo el mundo de otra manera. Y eso me pareció muy bonito, de las cosas más bonitas que te pueden decir. Sí, porque es lógico que te identifiques con alguno de los personajes. En este caso, como he dicho, están los 7 hermanos y hermanas, entonces es fácil que te puedas identificar con alguno de ellos porque son muy diferentes entre ellos, ¿no? Y bueno, pues es, como digo, es fácil que uno se pueda identificar o desde luego de alguna forma empatizar más que con nosotros, ¿no? Y desde luego son muchos los planteamientos que haces de disputas familiares, de envidias, de engaños. Como se suele decir, si os gusta la aventura, os va a gustar, estoy convencido, y hace muchas reflexiones, como antes decías que te gusta hablar de que hay parte de política, de filosofía y demás. Yo creo que está muy bien trufada la novela, ¿no? Para que no resulte como alguien que pretenda dar algún tipo de lección, ¿no? Sino simplemente que los personajes, bueno, pues se desarrollan de esa manera. Claro, no, yo lo que quería era que cada personaje representara una visión del mundo, tanto a nivel político como filosófico, que cada uno pues viera las cosas de una manera y las hiciera así, y Lux va aprendiendo de cada uno de sus hermanos cómo lo hace cada uno. Y hay una parte que me gusta mucho en que su hermano menor Gaius le dice, yo no te puedo decir cómo vivir tu vida, eso lo tienes que averiguar tú, tan Claro. solo te puedo decir cómo vivo yo la mía. Sí, sí. Sin anticiparos nada, os garantizo que el final os va a sorprender. Por lo menos a mí me ha sorprendido y bueno, pues te va guiando, que es lo que hacen algunos escritores tramposos, entre comillas, y lo digo con cariño, que te van llevando de una forma determinada y al final, bueno, pues la obra termina de diferente manera, a lo mejor en la que te había conducido y planteado, sin hacer trampas. O sea, digo tramposo entre comillas, por la forma buena, genial o maravillosa en la que te va dirigiendo, pero en ningún caso es una trampa como tal de decir, me ha engañado aquí. No te engaña. Lo que pasa es que, bueno, pues son las técnicas literarias, ¿no? Para conducirlo de esa manera. Nos leería... Claro, ¿nos leerías un poquito de algún párrafo para que se hicieran un poco una idea? Pues cuando quieras, por favor. Claro, he escogido aquí un par que resumen cómo es esta ciudad bajo el agua, para que los oyentes se hagan una idea. El primero es así. En lo alto de una meseta abisal se hallaba una inmensa ciudadela de coral y perla flanqueada por 4 altas montañas. Esta ciudad fantástica estaba rodeada por una enorme burbuja de aire que mantenía el mar a raya y permitía la vida en su interior. Los edificios se alzaban por encima de amplios hermosos jardines iluminados por etéreas luces azuladas. En la cúspide de este mundo submarino se hallaba un sol en miniatura que proveía a todo el reino con su luz. Y luego otro también que de nuevo describe el reino. Esta me llevó hacia una escalera de caracol que conducía al tejado. Ella flotó a través de esta con facilidad, pero a mí me llevó mucho más tiempo ascender aquellos escalones. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena. Desde la cúspide se podían observar nuestro jardín a un lado, el río al otro. Más allá de la frontera del mar se extendían las junglas de coral y algas donde deambulaban enormes pulpos y rayas, dejándose mecer por el vaivén de la corriente. La luz azulada de las luciérnagas se fundía con el resplandor argente de la luna para conferir a nuestro reino un aspecto etéreo, de ensueño, como si todo fuera una improbable fantasía que había ocurrido por casualidad o por error. Bueno, pues es para que os hagáis un poco una idea de que la verdad pues está muy bien. Estos hermanos que comentábamos antes,
pues algunos de ellos tienen como ciertos, vamos a decir, poderes, ¿no? O dones, digamos, que tienen para que bueno, pues puedan sobrevivir ahí, no sobrevivir, sino hacer una serie de cuestiones dentro de esa cúpula de aire, ¿no? Donde hace posible la vida. Tiene ilustraciones de Helion White, porque si vais viéndolo, pues se ven dibujos de los personajes para que podáis ir identificarlos, y está editado por Isla de Papel y Tinta. Aparte de ello, Miguel, y de los trabajos otros que tienes, como El Cantar de Estela, ¿qué estás recibiendo de los lectores? Porque nos has comentado algo, pero ¿qué estás recibiendo de esta novela? ¿Las opiniones de los lectores? Sí. Pues casi todos me dicen lo mismo, que el final es frenético, que las últimas 150 páginas no pueden parar de leer, porque es cuando empieza la acción más trepidante. Y me suelen decir que no se esperaban el final y que les suele gustar mucho. O sea, yo soy algo así como el consejo de Stephen King, lo que se me da bien es el final. que hemos coincidido, ¿no? Eso está bien, eso es buena señal. Sí, ¿no? Y me gusta porque muchas veces siento en algunas novelas que he leído que toda la trama está muy bien, pero luego el final flaquea. Y claro, a mí me gusta que el final de mis novelas pues sea interesante, sea intenso, y ya merezca la pena haber hecho todo el recorrido. Entonces me alegra mucho que la gente me diga esto, porque era mi intención, era lo que yo intentaba, que los últimos capítulos sean mucho más o menos, que no puedas parar de leer, que te quedes con la curiosidad. Sí. Pero no obstante, es una saga, ¿no? Sí. Bueno, esta es una saga. Este libro se puede leer como autoconclusivo, porque cuenta su historia de principio a fin, y actualmente estoy escribiendo la secuela, que de nuevo es una saga que está pensada para que cada libro se pueda leer por sí mismo o como parte de un todo. Ajá. Entonces la siguiente se llamará Skyzone y tratará de un reino similar, pero que está volando en el aire, o sea, unas islas que están flotando en el aire, y también pues habrá otro tipo de sociedad con otro tipo de protagonistas que, bueno, se enfrentan a otros problemas diferentes. Sí, pero en definitiva mismo universo, pero diferente localización, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. Cuando la gente lea Siren Song ya verán qué puntos en común hay, porque hay una serie, pero eso es claro, es spoiler decirlo, pero hay una serie de puntos que tendrán en común y que será el punto de conflicto para la siguiente novela. Miguel, ¿nos permites que continuemos con otras recomendaciones y enseguida volvemos contigo? Te dejamos ahí un poco en este mundo fantástico de Aurea. Por supuesto. Venga, pues continuamos con más, ahora volvemos con Miguel Olmedo, pero continuamos con más recomendaciones, en este caso, por ejemplo, para adultos. Sí, pues mira, para mayores quiero hablaros de Vals Negro. Vals Negro es una obra, un trabajo que hizo Ana María Moix, que falleció en 2014, era hermana de Terence Moix, el escritor y demás. Y bueno, pues ganó el premio Ciudad de Barcelona con esta novela, como digo, en 1995, y la ha reeditado Circe Ediciones, y a mí me ha parecido muy interesante traerla. Lo primero porque nos habla de la figura de Elizabeth de Baviera, sí, emperatriz, ¿no? Que bueno, pues aparte de toda la literatura que se ha escrito sobre ella y todas las películas que hemos visto, tanto en pequeño como gran formato y demás, pues creo que es una figura muy interesante, muy controvertida y bueno, pues que yo creo que no ha sido bien tratada, es una opinión personal, en algunas películas, en algunas series, incluso en algunas novelas, ¿no? Aquí es una biografía novelada que está muy bien, tiene una documentación muy importante de toda la novela para que perfectamente podamos identificar a este personaje, que yo creo que de todos conocido, ¿no? Pero se detiene sobre todo en episodios clave de su vida, no hace todo un retrato de toda su existencia, de toda su vida, sino se centra en momentos importantes, por ejemplo, cuando Francisco José la elige como esposa, ¿no? Ese momento, las críticas que recibía por su educación extremadamente liberal, ¿no? Que consideraban
que consideraban algunos, la situación opresiva del protocolo del Imperio Austrohúngaro, que exigía una serie de condiciones, de medidas y demás, que bueno, pues a ella se le antojaban insoportables a veces, la anorexia, que sí, o su anorexia, ¿no? Que si vemos con algunas situaciones sin querer dar paralelismo, ¿no? Pero se hablaba también de Lady Di, ¿os acordáis? De que se hacía cierto paralelismo, y salvando todas las distancias, por supuesto. Y sus tendencias liberales y, sobre todo, antimonárquicas. Tú fíjate dónde la situamos, en qué época la estamos situando, y bueno, pues esa tendencia que ella tenía, quizá por su educación o su forma de entender la vida, que no era muy recogida por el resto de miembros de la sociedad y sobre todo del tiempo en el que ella vivió y en el ambiente en el que vivió. Si os parece, voy a leer un poco el inicio de uno de los capítulos. Nos lleva hasta Olmütz en 1848 y dice así: en Viena, aunque parezca mentira, también ha estallado la revolución. Es 1848. La capital del Imperio Austríaco, que lleva 30 años apaciblemente mecida en brazos del anestesiante poder de la burocracia, del ejército, de la policía y de la Iglesia Católica, los 4 pilares sobre los que descansa el absolutismo de los Habsburgo, despierta del sueño de dulce inmovilidad que hace ahora 30 años Metternich había prometido eterno. La férrea vocación inmovilista de la Casa Imperial y de la aristocracia que la secunda no ha conseguido impedir el avance de los tiempos, ni que una tímida industrialización haya logrado cruzar las fronteras del imperio y se haya infiltrado en las diversas naciones que lo componen, llenándolas con un nuevo estamento social ausente de los fríos y descomunales despachos de Hofburg, la clase obrera. Entonces, claro, como digo, sitúa en ese entorno político y social y demás, y la verdad es que es una opinión, ya digo, personal, pero yo creo que mucha gente en su momento leía alguna crítica respecto de este trabajo y están muy de acuerdo en que está muy bien tratada, muy bien documentada, y es una de las biografías, aun siendo noveladas, que más se ajusta a esta figura de Sisi emperatriz. Y eso es fantástico. En páginas web, Chema, ¿qué recomendamos? Pues mira, como hemos hablado de la biografía en este caso de esta emperatriz, pues entramos en biografías.com, perdón, repito, buscabiografías.com, no obstante luego en sermadridsur.com ya lo tenéis ahí, el enlace, buscabiografías.com, donde vamos a conocer muchas de las biografías, sobre todo de mujeres que sabemos que han estado ahí ocultas, apartadas y demás, pero bueno, pues aparte de biografías de hombres y mujeres, destaco un apartado que hay de mujeres que lo considero muy interesante. Y para los jóvenes, pues sencillo, miguelolmedomorel.com, todo seguido, miguelolmedomorel.com, y es la página de nuestro invitado, donde vamos a conocer más sobre todo su trabajo en el mundo de la literatura. No obstante, hay una página que es sagassirensongwordpress.com, que ahí podemos perfectamente conocer a los personajes, saber más de la novela y bueno, pues es una parte también muy interesante a tener en cuenta. sagassirensong.wordpress.com. Un recurso sin duda para completar todo lo que disfrutemos con esta novela que es protagonista. Pero antes de continuar con Siren Song, vamos a repasar, como siempre hacemos, la lista de los más vendidos en FNAC Madrid, que en narrativa nos sitúa Sira, de María Dueñas, editado por Planeta. En De bolsillo tenemos Nosotros en la luna, de Alice Kellen, editado por Bucket. En poesía teatro, a Mario Benedetti, con su antología poética, editado por Alianza. Y en infantil juvenil, una obra coral, Los compas y la maldición de Mike Crack, editado por Martínez Roca. Y ahora sí, venga, volvemos a saludar a Miguel Olmedo. Miguel, sigue por ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿cómo surge, Miguel, digamos, la creación de este mundo? Ya no vamos a hablar del otro que hablas de la novela. ¿Cómo te surge la idea de crear este mundo sumergido, digamos, y de esa manera donde representa esa sociedad, ¿no? Bueno, pues es como una subversión del mito de Is, que es un mito holandés de una ciudad donde vivía un rey y su hija, y por culpa de los pecados de la hija, Dios y los ángeles envían a la ciudad a sumergirse bajo el agua
y que todos mueran así. Y yo quise hacer lo contrario, o sea, quise darle la vuelta, que el reino ya estuviera bajo el agua y que fueran los protagonistas quienes quisieran ir a la superficie. Entonces comenzó un poco así con raíces mitológicas, porque además, aparte de eso, en ese momento me encontraba, bueno, cuando empecé a hacer apuntes y los primeros capítulos, me encontraba dando una charla en la cuarta conferencia de mitocrítica de la Universidad Complutense de Madrid. Ujú. Y claro, entre la charla que yo y la que dieron muchos otros compañeros, pues me vino muchísima inspiración. O sea, hay mucha mitología en esta novela, y es a raíz de que la compuse y la planeé durante ese tiempo, durante las conferencias de mitocrítica. Y bueno, y aparte de este trabajo, digamos, ¿consideras, porque eres traductor, de la posibilidad de traducir la novela para que pueda llegar a otro público anglosajón, por ejemplo? La ironía es que la novela ya está traducida, porque yo originalmente la escribí en inglés. Ah, Qué chulo. La escribí en inglés cuando vivía en Oxford, ajá. y mi intención era publicarla allí, pero bueno, digamos que en Inglaterra es difícil publicar si no eres de allí. Ya. Entonces cuando volví aquí, pues me di a la labor de traducirlo del inglés al español. Bueno, pero no obstante, ahora mismo, aparte, porque hemos dicho eres escritor, pero también eres editor y traductor, como estamos comentando ahora mismo, y estás publicando bajo la editorial, digamos, Islas de Papel y Tinta, y en las plataformas como Amazon, por ejemplo, puedes tener perfectamente la novela en inglés y que se pueda vender en el resto del mundo, ¿no? Sí, yo me lo estoy planteando, y porque claro, después de traducirla añadí muchas cosas, pero Sí. me estoy planteando hacer la traducción de esas partes de esos segmentos que no estaban en el original, Ujú. y en algún momento subirlo también para un público mayor. Lo único que pasa es que ya no sé, porque ahora mismo sí tengo presencia en redes de habla hispana, pero ya he perdido contacto con la de habla inglesa. Entonces no sé hasta qué punto el marketing me supondría un problema. Para, No, hay una cosa que me parecía muy curiosa, Miguel, que en tu caso el proceso de traducción es el proceso de autocorrección también, ¿no? Sí, también. Y bueno, aparte, claro, yo escribí la novela, pero luego dije, aquí hay un punto que sería más interesante de tratar más en profundidad. O esta parte se ha quedado corta, o aquí tendría que explicar mejor. O sea, ha habido también una reescritura importante de muchos contenidos. pero quizá, y aprovechando que eres traductor, aunque haya sido de pero de otros trabajos, porque uno de tus trabajos, aparte de ese, es la traducción, ¿no? Para académicos, ¿no? Como Henry Jenkins, Jesper Juhl y otros, ¿no? Y quizá a la hora de traducir, y digo aprovechando que eres traductor, eh, se modifica sensiblemente el texto para que pueda ser comprendido en el idioma nuestro, en lugar de frases hechas, por ejemplo, en este caso inglesas, o no. Bueno, en mi caso, como casi todo lo que he traducido son textos técnicos, Sí. pues realmente no hay mucho margen de interpretación, Ujú. porque he traducido, bueno, empecé traduciendo sobre medicina, luego para estos profesores del MIT traduje sobre narrativa transmedia y ludología, y en general casi todo lo que he traducido ha sido técnico, con lo cual ahí no hay mucho margen Ujú. de maniobra. El texto es el que es, y hay que atenerse a los términos de esa jerga. Y, Pero, y, pero es curioso, ¿no? Como la labor de la traducción es muy desconocida, yo creo, en general, porque al final, obviamente tienes que